¿Me ayuda? Ok, un segundito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son en punto las 8 de la noche y damos comienzo a nuestro nuevo programa del día de hoy, lunes, que nos toca anestesiología. En este su programa consentido de la voz del residente. El día de hoy nos encuentra nuestro compañero Tony Bache, estoy en su representación. Carol Cruz a sus órdenes. Pues bien, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente. Si ustedes no alcanzan a ver completa esta sesión, ya sea en Facebook o aquí en nuestro portal en nuestro canal del Zoom, por favor les recomiendo que se metan a YouTube y en el canal de Medical Legal Center, ahí va a encontrar esta sesión. Pues bien, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Les platico brevemente en qué consiste nuestro programa. Este significa, yo le voy a presentar ahorita a la doctora Paola, que es nuestra invitada de lujo, residente de anestesiología. Ella nos va a hacer una presentación con un gran tema el día de hoy, que es consideraciones anestésicas en el paciente hepatópata. Espero que lo haya pronunciado bien. Pues bien, ella va a hacer su presentación de 30 minutos. Al término de voy a leer sus preguntas, sus comentarios. La doctora también nos va a hacer una breve reseña también de lo que fue su presentación y comentarios adicionales también ayudando a responder las preguntas que ustedes nos hagan vía Zoom, aquí donde aparece el chat, por favor, o bien en nuestra cuenta en la cuenta de Facebook Live, que es de Soy Médico 17. Por favor, ayúdenos con sus comentarios, saludos, agradecimientos para la doctora Paola. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra residente de lujo del día de hoy. Ella es la doctora Paola Sofía Morales López. Ella es R3 en anestesiología, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Estoy bien, doctora? Y actualmente está haciendo su residencia en el Hospital General Miguel Silva de Morelia, Michoacán. Pues sin más preámbulo, los dejo con quien vienen a escuchar y a ver el día de hoy, con la doctora Paola. Por favor, doctora, lo deja con el mejor público, que son los residentes de anestesiología. Muy bien, bueno, como ya me presentó la licenciada muy amablemente, mi nombre es Paola Morales, soy residente de tercer año de anestesiología en el Hospital General Dr. Miguel Silva en Morelia. Y bueno, yo voy a hablar sobre el tema de consideraciones anestésicas en el paciente hepatópata. Y bueno, para dar inicio con la introducción, pues los pacientes con enfermedad hepática son pacientes que frecuentemente van a cursar con una mortalidad altas, elevadas, y que se nos pueden complicar en el transoperatorio e incluso en el postoperatorio. En estos pacientes, para nosotros es importante el screening tanto de la enfermedad hepática como su control. En algunas ocasiones nosotros solemos pedir laboratorios a los pacientes en donde encontramos alteraciones tanto de los laboratorios dentro de la función hepática, y en algunos pacientes donde ya tenemos el diagnóstico previo de la enfermedad hepática, pues es importante saber en qué estadio o en qué fase de la enfermedad se encuentran para pues poder corregir y mejorar las condiciones de estos pacientes. Para la estratificación de riesgo, pues contamos que en general con varias clasificaciones, la que todo el mundo conocemos, la que todo el mundo hemos utilizado, pues, y la más famosa es la de Child-Pugh. Anteriormente se mencionaba que esta escala nos podía dar incluso una mortalidad hasta de 1 mes e incluso 1 año. Actualmente se sugiere que el uso para la mortalidad calculada sea nada más para 1 mes. Y aquí, pues como ya la conocemos, maneja 5 ítems. Dentro de nuestros ítems, pues manejamos la bilirrubina, la albúmina sérica, nuestro tiempo INR o el tiempo de proteína, la ascitis y el grado de encefalopatía hepática valorada pues por la categoría o la clasificación de West Haven. Nos vamos a clasificar en 3 grados, la A, la B y la C, y nos va a dar una mortalidad que va desde el 45% en la clase C hasta una mortalidad o una supervivencia del 100% a 1 año en la clase A. Otra de las clasificaciones que tenemos y que algunas personas ya conocen es la de Model for End-Stage Liver Disease Score, o más conocida como MELD. Esta previamente se utilizaba para los pacientes que se iban a someter a trasplante hepático. Y bueno, esta es una fórmula que ya viene redactada donde se agrega la bilirrubina, el INR y la creatinina
además de otros números que ya vienen preestablecidos. En el link en que está en letras rojas les comparto la calculadora en línea, pues es complejo aprendérsela. Y nos va a valorar un puntaje que va desde 9 hasta 40, con una mortalidad a 90 días, que es lo que se sugiere, de 1.9 hasta el 71.3. Nosotros, con estos datos, conocemos que el paciente que tiene una clasificación de MERT menor a 10 puede ser candidato a una cirugía. Los pacientes que tienen un puntaje de 10 a 15 o de 11 a 15, dependiendo del artículo que se revise, pueden ser sometidos a una cirugía, pero con previas consideraciones importantes anestésicas. En los pacientes que tienen más de 15 puntos, se sugiere que se contraindique la cirugía hasta la mejora de los resultados de estos pacientes y el control. Dentro de esta misma escala, nosotros conocemos que se ha modificado agregándose ahora el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio ahora nos ha sugerido que tiene una mayor especificidad y sensibilidad en conjunto con la clasificación de MERT para la mortalidad. Únicamente se va a agregar el sodio y la especificidad de esta tabla o de esta clasificación la podemos utilizar hasta por un año aproximadamente. Otra de las clasificaciones que tenemos en cuenta o que podemos tener en cuenta es la clasificación de Mayo. Esta se realiza en Estados Unidos y además de que incluye la clasificación de MERT, incluye también la clasificación de ASA para conocer a nuestro paciente y la edad. El problema de esta calculadora o de esta clasificación es que sobreestima la mortalidad en un estudio de validación de hasta un 10% en comparación de otras escalas. Y la más reciente, pero no validada, es la clasificación de Vocal Spen. Esta está desarrollada también con lo mismo que tiene la clasificación de Mayo, pero a esta se le agregan el tipo de cirugía que se le va a realizar, si es cardíaca, si es hepática, si es abdominal o si es una emergencia. Y esto nos va a predecir los riesgos de mortalidad de manera más exacta, más sensible y más específica. Uno aquí el link también por si alguno de ustedes desea conocerlo. El problema, como mencionamos, de esta escala es que no está validada todavía. Y bueno, también otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es que en estos pacientes es importante saber que también la mortalidad aumenta dependiendo del sitio donde se va a realizar la cirugía. La cirugía cardíaca, abdominal o hepática son las que se han relacionado con mayor riesgo de mortalidad, sobre todo la cirugía hepática, que frecuentemente o en algunos centros se puede realizar al mismo tiempo que la cirugía cardíaca. En estos pacientes, pues es importante mencionar que ahora que se han introducido las técnicas laparoscópicas, han mejorado la supervivencia y los pronósticos después del procedimiento quirúrgico. Es un factor importante a determinar y que en muchas ocasiones, si tenemos, por ejemplo, un paciente con clasificación Child-Pugh B, pueden mejorar su sobrevida, sus pronósticos y su recuperación. Tenemos también algunas contraindicaciones para que se realice la cirugía electiva en este tipo de pacientes. Si bien no han cambiado mucho desde el 99 que salió esta tabla, actualmente continúa siendo la misma. Lo único que ha cambiado es la definición de la hepatitis fulminante, que ahora se llama falla hepática aguda. Y bueno, esta es la tabla que les comparto, sobre todo la hepatitis alcohólica aguda y la falla hepática aguda aunado con hepatitis viral son las tres principales indicaciones o contraindicaciones para la cirugía. Es importante esto de mencionar. Dentro de la evaluación bioquímica que nosotros frecuentemente vamos a realizar como anestesiólogos o los cirujanos, porque también recordemos que ellos son los principales profesionistas que van a estar a cargo de este tipo de pacientes, pues tenemos que tener un control, una evaluación completa. Podemos incluir la biometría hemática completa, recordando que en estos pacientes la función renal, la función de la eritropoyetina se va a ver alterada con consecuentes disminuciones de la hemoglobina, hematocrito, trombocitopenia. Los electrolitos séricos, como ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en esta escala de MERT sodio,
se van a ver también depletados. La química sanguínea va a ser importante porque estos pacientes, como ya mencionamos, van a cursar con enfermedad renal, la cual se va a ver reflejada, por ejemplo, en la creatinina o en la urea. También recordando que estos pacientes muchas veces tienen unas creatininas bajas, que no significa que estén dentro de los parámetros de la función renal, sino que pueden ser pacientes desnutridos, aún así, cuando los pacientes estén o sean de tipo obeso. Las pruebas de función hepática, que son súper importantes, y aunque no determinan al 100% la función hepática directa, pues sí son importantes para nosotros, tanto para el manejo como para indicar la cirugía. Esto siempre aunado a la albúmina, recordando que los pacientes frecuentemente van a cursar con ascitis. Los tiempos de coagulación, que también se van a ver alterados. El paciente hepatópata es un paciente con un metabolismo reequilibrado. Esto quiere decir que el paciente puede pasar desde una hipocoagulabilidad hasta una hipercoagulabilidad. Dentro de los tiempos de coagulación, el paciente con enfermedad hepática se le puede realizar un screening, pero la rutina no es recomendada. Cuando ya tenemos un paciente con enfermedad hepática, pero ya tenemos las enzimas por arriba de 2 veces de lo normal, nos va a contraindicar la cirugía. En caso de que tengamos aumentos agudos de nuestras pruebas de función hepática, de nuestras enzimas o alteración de la bilirrubina o cambios inesperados dentro de nuestros laboratorios, pues va a ser importante también suspender la cirugía hasta valorar qué es lo que está pasando y el control de esto. Los tiempos de coagulación, como ya habíamos mencionado, también nos van a servir para guiar nuestra correcta transfusión de hemoderivados. Los plasmas no van a ser recomendados de manera profiláctica en la corrección de los tiempos de coagulación cuando estos se encuentran alterados. Lo que sí se puede realizar es el manejo con el ácido tranexámico dentro de la cirugía, no antes de la cirugía como de manera profiláctica. Y recordando que lo podemos administrar hasta 3 horas de iniciado el sangrado. Las plaquetas se recomiendan cuando son menos de 150,000 y se van a realizar procedimientos intervencionistas. La desmopresina, que es otro de los fármacos que nosotros podemos utilizar, se puede sugerir cuando hay plaquetas menores de 150,000 o tenemos una disfunción plaquetaria demostrada. La heparina de bajo peso molecular, recordando que estos pacientes también tienen el riesgo de hipercoagulabilidad o de trombosis, se puede administrar posterior a la cirugía, recordando que en estos pacientes, además de que vamos a tener las alteraciones de la coagulación, son pacientes que nosotros podemos, según nuestra elección de método anestésico, colocar catéteres peridurales o retirarlos. Entonces, es importante para todo esto. También debemos de llevar una evaluación profunda de los aparatos y sistemas, relacionando si hubiera o no daño con alguno de ellos. Dentro de lo más frecuente que podemos utilizar, pero no menos importante, es la encefalopatía. La enfermedad cardiovascular, las complicaciones pulmonares, la hipertensión portal, disfunción renal y las alteraciones electrolíticas que ya habíamos mencionado. Y bueno, conociendo que el metabolismo hepático puede cursar con cualquiera de estas otras comorbilidades, pues es importante valorar cada una. Y la encefalopatía, ya conocemos los criterios de Westhaven, donde lo divide de 4 grados, que pasa desde una euforia o ansiedad hasta un coma. Esto es importante incluso para la clasificación de riesgo como la de Child-Pugh. La enfermedad cardiovascular puede pasar con únicamente cambios estructurales hasta una miocardiopatía cirrótica. No vamos a ahondar más en esto porque estos son otros temas. Dentro de las complicaciones pulmonares, toda la formación de endotoxinas, la translocación, la proliferación endotelial y la vasoconstricción nos van a dar complicaciones pulmonares, el llamado síndrome hepatopulmonar. Recordando que también estos pacientes frecuentemente cursan con ascitis, es atención, nos va a limitar la ventilación pulmonar, nos van a causar derrame pleural tal vez bilateral, y en estos pacientes puede ser difícil la ventilación pulmonar. Entonces, en muchas ocasiones podemos incluso considerar a estos pacientes como estómagos llenos. La hipertensión portal, que nos van a dar aumentos de flujo con disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Estos pacientes frecuentemente van a tener las resistencias vasculares periféricas disminuidas por además también la formación de red venosa colateral. Entonces son pacientes que con pequeños administración de fármacos o una dosis excesiva se pueden comportar de una manera hemodinámicamente inestable.
estables. La disfunción renal en estos pacientes también es muy frecuente, recordando que se va a ver disminuida la formación de todo el sistema de renina-angiotensina con la disminución del sodio y con formación de una hiponatremia dilucional, es decir, se va a absorber muchísimo más agua. Las alteraciones electrolíticas, lo más frecuente es el sodio, recordando que no debemos de reponer el sodio a menos que se encuentre a menos de 120 miliequivalentes por litro, por el riesgo que tenemos de mielolisis continua, siempre reponiendo de manera paulatina. Frecuentemente en estos pacientes vamos a tener dolor. ¿Por qué? Porque son pacientes que cursan con ascitis de manera crónica, pueden tener distensión de la cápsula renal o de la cápsula hepática. Van a ser pacientes que pueden usar opioides y que van a hacer resistencia a estos. E incluso se ha mencionado que causan frecuentemente o cursan con fibromialgia, entre otras enfermedades, tanto autoinmunes. La valoración previa también de la analgesia debe ser primero la evaluación del paciente para saber cuál es el analgésico o la vía de administración que más le conviene a nuestro paciente, o incluso el método. Dentro del manejo anestésico vamos a debatirnos entre una monitorización invasiva versus una no invasiva. En artículos ya más antiguos se menciona que se podía manejar una presión venosa central menor de 5, esto para evitar la sobredistensión de la porta, para mantener un gradiente de presión portal también, para el manejo hemodinámico estable. Se sugiere que se mantenga una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio. Y la técnica anestésica, ¿cómo la vamos a elegir? Va a depender mucho del procedimiento que se le vaya a realizar a nuestro paciente, si es una cirugía laparoscópica, si es una cirugía de traumatología, si es una cirugía de urología. Vamos a decidir si es una regional versus una general, dependiendo de nuestros tiempos de coagulación, de la duración de esta misma, y pues las contraindicaciones de cada una de ellas que ya conocemos. A favor de una anestesia regional, pues tenemos que van a disminuir el dolor postoperatorio, nuestro uso de opioides, y por lo tanto vamos a tener una extubación más temprana. El problema que tenemos de elegir esta técnica es que en muchas ocasiones el paciente va a tener los tiempos de coagulación alargados, lo cual nos va a impedir el administrar una anestesia, sobre todo neuroaxial. Los anestésicos locales, recordemos, por ejemplo, la lidocaína, tienen una extracción 100% hepática. Son cosas que nosotros debemos siempre de analizar previo a elegir nuestra técnica anestésica. Los anestésicos inhalatorios no vienen sin efectos secundarios, sobre todo el alotano y el osoflorano, que van a disminuir frecuentemente pues la perfusión hepática. De elección para nosotros es el desflurano, o en muchos hospitales contamos con el sevoflurano, porque aunque disminuyen el flujo hepático portal, van a mantener el flujo hepático de la arteria hepática. La farmacodinámica y farmacocinética también las vamos a ver alteradas. Recordemos que la mayoría de nuestros fármacos se metabolizan en el hígado. Por ejemplo, la fase 1 y la fase 2 únicamente se van a ver comprometidas, por ejemplo, en los estadios finales de las enfermedades hepáticas. Este tipo de pacientes podemos tener niveles disminuidos de albúmina y se puede presentar con ascitis. Se van a encontrar los volúmenes de distribución mucho más aumentados por la gran cantidad de líquido. Y por ejemplo, en los pacientes que necesitan una secuencia rápida de inducción, vamos a ocupar mayores dosis. El flujo hepático va a ser menor y también la sensibilidad a los receptores GABA va a estar aumentada y va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque en estos pacientes nosotros con algunos opioides, con algunos agentes inductores e incluso con algunas benzodiazepinas podemos exacerbar la encefalopatía. Dentro de los agentes de inducción, el propofol va a tener una contraindicación en los estadios ya más tardíos de la enfermedad hepática. Recordemos que tiene un efecto cardiovascular muy grande, lo cual puede ponernos a nuestro paciente en un estado hemodinámico poco favorable. Cuando se combina con ketamina puede ser apropiado, pero para nosotros el mejor anestésico va a ser la ketamina, siempre y cuando pues cumpla con sus indicaciones y no sus contraindicaciones, porque generalmente actúa en NMDA y no en GABA. El manejo de la coagulación se sugiere que sea por tromboelastografía y tromboelastograma. ¿Por qué? Porque esto ha demostrado que disminuye la cantidad de hemoderivados a administrar. En pacientes en los que tenemos varices esofágicas,
Se sugiere que sea totalmente una terapia restrictiva para que no aumente el gradiente portal y que durante nuestra cirugía mantengamos la hemoglobina, ya sea a base de pruebas de biometría hemática o de gasometrías, con un 7. Y después, posterior a la intervención, mantener, por ejemplo, en los pacientes con estadio Child A, una hemoglobina menor a 8 y una hemoglobina menor a 9 en casos de B y C. Pero bueno, esto lo vamos a individualizar. Recordando que también como estos pacientes cursan frecuentemente con varices esofágicas, es una contraindicación para la colocación de una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Por el riesgo de ruptura que tenemos en estos pacientes. Y bueno, como ya mencionamos, las benzodiazepinas van a estimular todavía los receptores GABA y nos van a causar todavía mayor encefalopatía. Los opioides los voy a abordar más adelante, pero es importante mencionar que en estos, aunque muchos tienen una extracción hepática o un metabolismo hepático, para que el paciente lo pueda tolerar y aún así para las anestesias, es importante, es de nuestros medicamentos más importantes de nuestra especialidad. Se sugiere reducir las dosis, aumentar los intervalos y titular los efectos de cada uno de estos opioides. Los bloqueadores neuromusculares también se van a ver alterados, la succinilcolina se va a ver disminuida, la colinesterasa plasmática se va a ver disminuida, por lo tanto el efecto de la succinilcolina se va a ver prolongado. Las dosis de los bloqueadores neuromusculares, porque hay un mayor volumen de distribución, van a aumentar también sus requerimientos. Para nosotros, el de elección es cisatracurio y atracurio, a pesar de que en algunos artículos se hace mención que nuestra vía del Hoffman se va a ver alterada. El manejo hemodinámico, pues contamos con una amplia gama de mecanismos, de aparatos para llevarlo a cabo. Tenemos tanto invasivos como no invasivos. Actualmente pues ya contamos con el digileo, contamos con la presión arterial de tipo invasiva, la no invasiva, pero se sugiere que se tenga un manejo adecuado de nuestro estado hemodinámico. Recordando que estos pacientes con los fármacos únicamente pueden terminar en un estado de choque y requerir el apoyo vasopresor, y muchas veces no solo un vasopresor, sino un conjunto de ellos. El manejo de líquidos es importante, debe ser guiado por objetivos a nuestros pacientes. Se sugiere que sea con una restricción de sodio y de lactato, y el más adecuado para nosotros es el Plasma Light. ¿Por qué? Porque a diferencia del Ringer lactato, este va a tener menos sodio, pero con una diferencia de 10.000 equivalentes, a diferencia del Plasma Light, recordando que el Plasma Light tiene 140 y el Ringer lactato 130.000 equivalentes de sodio. También es para disminuir la presión portal y el riesgo de sangrado. Y recordando que la reanimación también se puede llevar a cabo por medio de albúmina cuando tenemos ascitis y nuestra paracentesis es mayor de 1.5 litros, utilizando hasta 8 gramos por litro de líquido extra que es retirado de la cavidad abdominal. Para el manejo del dolor, pues nos vamos a ir un poco rápido. Son pacientes que frecuentemente van a causar con enfermedad renal, que tienen el riesgo de sangrado. Por lo tanto, el mejor medicamento para ellos es el paracetamol o acetaminofén. Se sugiere que se use en una dosis no mayor de 2 gramos cuando los pacientes no están tomando alcohol, no tienen estadios avanzados y está compensada. La dosis máxima puede ser de 4 gramos al día. No se sugiere el uso de AINES por el riesgo del sangrado y por la lesión renal con la que pueden cursar. Se pueden sugerir el uso de inhibidores de lactose DOX selectivos, recordando, por ejemplo, que en pacientes childhood clase B se tiene que disminuir al 50% la dosis, sin antes mencionar que estos pacientes o el uso de estos medicamentos tiene o trae consigo consecuencias cardiovasculares. Dentro de los opioides, como ya habíamos mencionado previamente, el fentanil, la hidromorfona y el remifentanilo son las mejores opciones para nuestros pacientes. El fentanil se tolera de una manera muy bien, pero siempre y cuando sea en bolos. Si es de manera en infusión, se sugiere titularla y disminuir el requerimiento un 25 a 30% aproximadamente. El mejor opioide para nosotros sin duda es el remifentanilo, recordando pues que no se acumula, es independiente del contexto y no necesita un ajuste de la dosis en infusión.
También recordando que dentro de estos pacientes podemos utilizar los neuromoduladores e incluso los anestésicos locales tópicos. Los anestésicos locales tópicos como la lidocaína en parche se pueden utilizar, sobre todo pues en áreas que tengan esté limitada la lesión, no sean muy grandes y no sean durante mucho tiempo. La carbamazepina también se ha utilizado, pero se sugiere que no se dé en los pacientes hepatópatas. La pregabalina va a ser mucho más segura en los pacientes que utilizan neuromoduladoras, pero siempre con un mantenimiento dependiente de la función renal. Y bueno, para terminar, los cuidados posoperatorios. Nosotros tenemos que estar muy alerta de los signos de descompensación, sobre todo la vigilancia de una nueva formación de ascitis posoperatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestros niveles de albúmina, nuestras restricciones obviamente, soluciones y el uso de diuréticos, vigilando pues la formación de la diuresis, evitando fármacos nefrotóxicos, el control glucémico que va a sugerirnos un control entre 140 y 80 miligramos sobre decilitro, control de nuestros electrolitos. En caso de que nosotros dejemos un catéter epidural, hay que retirarlo hasta la normalización de los tiempos de coagulación si ya pusimos heparina de bajo peso molecular u otro tipo de anticoagulante. Y es importante en estos pacientes iniciar la tolerancia oral temprana. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de ilio paralítico, que esto nos va a llevar a un estreñimiento, y recordando que el estreñimiento puede empeorar nuestros niveles o nuestro grado de encefalopatía. Y bueno, para finalizar y como conclusiones, dentro de la visita preanestésica para nosotros es importante optimizar la descompensación de estos pacientes y realizar las interconsultas necesarias. En el intraoperatorio nosotros debemos saber cuál es la mejor técnica anestésica y los fármacos e incluso el monitoreo de estos pacientes y también optimizar la reanimación. Y en el posoperatorio una estrecha vigilancia sobre todo de datos de fallo hepático. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctora Paola, por su enriquecedora plática, muy explícita y muy completa. Me ayuda, por favor, vamos a quitar la pantalla, por favor, vamos a dejar de compartir pantalla para que la podamos ver mejor. Muy bien. Estamos esperando preguntas ahorita en el chat del Zoom, por favor que nos las puedan compartir. Tenemos también en el chat privado varias felicitaciones, doctor, ahorita se las voy a compartir, pero antes de esto, me gustaría, voy a aprovechar este espacio, doctora, hablando de su residencia, que ahorita está usted en el tercer año, TIS, hablando del primer y segundo año, ¿cuáles son las trabas con las que se encuentra un residente de anestesiología en un hospital? Y le comento esto porque como residentes a todo lo largo de la República, en algunos hospitales puede ser lo mismo que lo que usted nos vaya a comentar, en algunos otros diferente. Cabe destacar que también nos ven residentes, anestesiólogos también nos ven en Latinoamérica. Entonces nos gustaría que nos compartiera para saber en qué es lo que podemos trabajar, sobre todo hablando también de los jefes de servicio, de los médicos adscritos que pudieran ayudar un poquito para facilitar su residencia. La escuchamos, doctora, por favor. Bueno, yo creo que para empezar, aquí en México tal vez, en muchas ocasiones la enseñanza es autodidacta. A mí me gustaría mucho, o en algunas ocasiones me puede costar incluso algo de trabajo, entender el porqué de las cosas. En los primeros años uno se acostumbra a hacer las actividades o estar dentro del quirófano y hacer las cosas de una forma automática sin entender por qué la estamos haciendo. Creo que lo mejor es que desde el inicio nos enseñen a correlacionar lo que estamos haciendo con la clínica y siempre en beneficio del paciente. No frecuentemente alguien se detiene a explicarnos el por qué estamos haciendo y por qué es lo mejor para nuestros pacientes. Ese yo creo que es una de las principales dificultades que tenemos dentro de la residencia y una de las principales limitaciones que tenemos.
por ejemplo, dentro del ámbito hospitalario, pues es a veces la falta de insumos, la falta del equipo para el monitoreo adecuado, o incluso pues la necesidad o la carencia que tenemos dentro de los especialistas o subespecialistas, que eso también a la larga pues viene alterando la sobrevida de los pacientes. Totalmente de acuerdo, doctora. Fíjese que, bueno, ustedes se darán cuenta de que nosotros tenemos nuestro programa utilizamos hoy en día 8 diferentes especialidades en nuestro programa de La Voz del Residente, y este es un tema en general, el que desafortunadamente los avienten, por así decirlo, no vayan un poco de la mano del médico, del especialista, sobre todo, ¿no? El aprender a prueba y error, que no está bien, pero es así como comúnmente sucede, ¿no? Esto también tendría que ver, creo yo, con algo que ya también colegas van a estar muy de acuerdo en este tema, y créanme que vamos a trabajar nosotros de este lado en lo que podamos. Pero muchas gracias, doctora, por compartir su experiencia, que es un general. Gracias. Pues bien, ahora sí me sigo con el lado de las felicitaciones. Aquí en el chat privado me aparece ya el Santibáñez. Muchas gracias, doctora. Muy buena plática. Excelente presentación, Manuel Gómez, doctora Nayeli Vázquez, Dulce María Castañeda y Antonio Alcántara. Aquí, a ver, tenemos aquí uno más. Muchas felicidades, doctora Morales, por su ponencia. Este es del doctor Joaquín Antonio Guzmán. Y tenemos aquí otro también que dice... Nos saludan desde Coatzacoalcos. Muchas gracias por acompañarnos. También le da ánimo la doctora Claudia Ramos. Pues bien, doctora, muchas felicitaciones. Muchas gracias por su presentación. Antes de dar nuestra despedida, me gustaría, doctora, por favor, que nos regalara sus comentarios finales acerca de esta extraordinaria presentación que nos dio, de las consideraciones en el paciente hepatorenales, por favor, de su presentación. Claro, la verdad es que es un tema bastante complejo, no hay tanta información actualizada, varía la información que viene en cada uno de los artículos. Son pacientes que pueden estar en ambos extremos, pueden pasar del punto A al punto B en cuestión de segundos, de minutos, de estar hemodinámicamente estables a estar totalmente inestables. Son pacientes con alta mortalidad, que en muchas ocasiones pues no tenemos los fármacos adecuados para el manejo de estos pacientes y tenemos que ingeniárnosla con lo que tenemos. Son pacientes que frecuentemente vamos a encontrar, que incluso no conocen el diagnóstico que tienen, y recordando que nuestra población, sobre todo en Latinoamérica, frecuentemente consume alcohol y puede cursar con estas patologías. Siempre es importante pues tener en cuenta cómo se debe de manejar. Son pacientes igual de complejos como lo podría ser, por ejemplo, un paciente con enfermedad tiroideal, y pues cada uno merece su especial atención y manejo. Muchas gracias, doctora. De verdad, muy enriquecedora su plática. Pues bien, ya vamos a finalizar nuestra presentación, pero antes me gustaría recordarles que si se perdieron algo de esta extraordinaria plática, o bien si les gustaría revivir esta plática de la doctora Paola, que fue espectacular, se puede meter al canal de YouTube de Medical Legal Center. También les recordamos que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz del Residente. Le agradecemos mucho, doctora Paola, por su presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias también porque esta labor es altruista, la que ustedes hacen. Lo que nosotros hicimos aquí, lo que hacemos en La Voz del Residente es eso, darle voz a ustedes, los residentes, donde comúnmente es para un médico tal cual o bien para un especialista, pero ustedes que le están batallando el día a día, que no tienen casi descanso, este es también como una forma de eso, de tomarlos en cuenta, porque valen muchísimo, porque ustedes son nuestros especialistas del futuro, nuestros extraordinarios especialistas,
Y pues nada, muchas gracias por esta labor altruista que ustedes hacen para con nosotros. Pues bien, les recordamos, por favor, si un jefe de enseñanza o jefe de servicio nos está viendo y desea que Medical Legal Center les otorgue una plática de prevención de riesgos legales en el ejercicio profesional de la salud, por favor escríbanos a nuestro correo que es atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, y con mucho gusto los programamos en nuestra agenda totalmente gratuito para ustedes. Pues muchas gracias nuevamente por su presentación, doctora Paola. Muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos, por favor, que nos vemos aquí el próximo lunes a las 8 de la noche para La Voz del Residente en Anestesiología. Gracias, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.